Hoy continuamos con un tema que comenzamos unas semanas atrás. Hemos tenido el retiro por medio. El que no pudo venir ha sido una pena porque ha sido de gran bendición. Y estamos hablando del concepto de un nuevo comienzo, pero en relación a la Iglesia. Y lo primero que hablamos hace unas semanas atrás fue la diferencia que existe entre lo que es ser un cristiano y ser un discípulo, que son dos conceptos totalmente distintos, que es muy fácil a veces identificarte como cristiano porque eso no está tan definido. Uno puede ser cristiano casi y creer cualquier cosa, pero cuando hablamos de un discípulo de Jesús dijimos que eso es una palabra terrorífica porque cuando te identificas como discípulo de Jesús la palabra es limitante y el significado es mucho más claro. Es un seguidor de Jesús que está ahí para aprender de Él y hacer las cosas de hecho como Él las haría. Pero hoy quiero hablar de otra cosa que quiero saber qué es lo que sientes, y tiene que ver todo con lo mismo. Quiero saber lo que sientes cuando escuchas la palabra iglesia. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Porque también a veces es un término bastante ambiguo. Quiero hablar de esto porque muchas veces la iglesia en sí se ha ido alejando del concepto de la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús mismo comienza en el primer siglo. Y con esto hay forzosamente una pérdida de identidad, puesto que vamos cambiando el significado de esta palabra y el concepto. Hay una pérdida de identidad y lo que hoy conocemos como iglesia muchas veces está distante realmente de lo que Jesús tenía en mente cuando la iglesia comienza en el primer siglo. Porque la iglesia cuando comienza como un movimiento. No hay nada organizado. No es una institución, no es una liturgia, no es una serie de tradiciones, ni siquiera es una serie de un cuerpo de creencias compacto con el cual estamos de acuerdo y hay un credo exacto. No, la iglesia comienza en el primer siglo con una idea central que unía a toda esta gente. Y la idea que tenían en común era esta: la resurrección de Jesús. Jesús había estado en la tierra unos 3 años o lo que sea, y Él está enseñando, reúne un grupo de gente que le siguen, y Jesús, sí, comparte muchas ideas con ellos. Jesús comparte muchas enseñanzas, les ancla en quién es Dios, viene a demostrar quién es Dios mismo. Jesús se dedica a ellos, pero Jesús en ningún momento establece como tal la iglesia como la conocemos hoy en día. Jesús solamente llama a un grupo, se acerca a un grupo y reúne a un grupo. Y al final, cuando Jesús muere y resucita, lo que une a este grupo es la idea de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús muere, el grupo se esparce. Hasta que llegan las noticias de, oye, la tumba está abierta, Jesús no está dentro, y empiezan a decir, Jesús ha resucitado. Entonces todos vienen, ¡bam! Y lo que tienen en común en ese momento es que empiezan a creer en la resurrección de Jesús y en Jesús mismo de un modo como nunca antes habían experimentado. Antes sí, Jesús hacía milagros y andaba con ellos y hacía alguna cosilla y las palabras y las enseñanzas eran muy guays, muy interesantes, pero ahora se dan cuenta de que va mucho más allá de una enseñanza. Ahora están hablando de un ser que ha muerto y ha resucitado, y eso solo lo puede hacer un ser, y ese sería Dios mismo. Y ahora, para los discípulos, este mensaje nuevo, este concepto nuevo, es el que les trae, les une. La ideología o la idea de decir, tío, que lo hemos visto, lo vimos muerto, lo vimos crucificado, llegamos hasta la sepultura, lo dejamos allí y se hizo todo el procedimiento normal que se tiene que hacer para sepultarlo, y sin embargo, 3 días más tarde, reaparece. Esto fue revolucionario. Esto los unió en una misión totalmente nueva, y hoy quiero ver la iglesia un poco en ese contexto original. No importa de qué denominación eres, da exactamente igual. No importa si fuiste, criado entre bautistas, entre, hermanos, entre pentecostales, da igual la denominación. No importa si creciste en un entorno donde ni siquiera eran cristianos, da igual. Cuando tengas esta información, creo que te ayudará a entender un poco mejor el verdadero cristianismo, no como lo tenemos hoy en la mano, sino cómo comienza y la intención de ese cristianismo original. Y mi meta es la siguiente, mi meta es
retarte a que repienses en la iglesia. Que te lo replantees nuevamente. Porque la iglesia ha llegado a ser un concepto también bastante ambiguo. La iglesia es el lugar a donde vamos, la iglesia es los ADN, la iglesia, llevamos camisetas de yo soy la iglesia. Pero hay tanta ambigüedad y tanta distancia a veces entre nuestra forma de vivir y que la iglesia que Jesús propone. Hay una distancia bastante grande. Una pegatina en el coche no es suficiente. Una camiseta no es suficiente. Un domingo no es suficiente. 2 domingos tampoco, 3, ni 4, ni 5. No es suficiente. Porque Jesús, cuando Él instaura la iglesia, era un movimiento, era una energía, era un mensaje, era una misión no organizada. Nosotros a veces pensamos, bueno, la iglesia tiene que estar bien organizada porque sin organización... La iglesia comienza, crece, se expande, se multiplica, viaja por las naciones como una ola, sin necesidad de que haya alguien que se levante y sea el máximo organizante de la iglesia. La iglesia no estaba controlada. Y quiero que como consecuencia de lo que hablemos hoy, empieces a repensar cuál es tu forma de ver la iglesia. ¿Es la iglesia el lugar a donde voy? ¿Es la iglesia los hermanos? ¿Es la iglesia una serie de cosas que tengo que hacer? ¿Una serie de tradiciones que tengo que cumplir? ¿Son unas ritas? ¿Son unos ritos? ¿Unos mandamientos? ¿Son unas relaciones simplemente? ¿Realmente de qué va todo esto de la iglesia? La iglesia no solo comienza como un movimiento, sino que la iglesia sigue siendo un movimiento. Y a veces lo que nosotros conocemos como iglesia pone el freno en el movimiento que es la iglesia. Entonces quiero que entendamos esto claramente, que la iglesia tenía vida, la iglesia era un mensaje, la iglesia era algo en común, una resurrección en común, y esto está viajando, pero viajando a toda velocidad. Hay un impacto, hay una energía enorme, pero eso no ha parado, eso sigue siendo la descripción de la iglesia. En cualquier lugar en tu Biblia donde tú encuentras la palabra iglesia, y escúcheme, a mí no me gusta meterme con el griego, pero lo digo una mención y 2 o 3 veces más y ya está. La palabra que se traduce como iglesia en griego es eclesía. Cada vez que lo ves ahí, el griego era eclesía. Pero esto no quería decir el lugar de reunión. Esto quería decir el conjunto del cuerpo de alguien. Se llamaban los llamados, los escogidos para, los que unidos salían afuera eran un grupo de gente llamada con una misión en común. No tenía absolutamente nada que ver con el local de reunión. Cuando Jesús comienza la iglesia, Jesús llama a un grupo, escoge 12, y después algunos más se unen, pero Jesús reúne a un grupo de personas, no está preocupado con la iglesia es el domingo o el sábado o cuando sea a tal hora de 11:15 a 1 y después de eso ya se acabó. Jesús lo que tiene es un grupo de personas que ha reunido, los ha llamado y los ha invitado a una misión. Pero algo horrible, después de esto algo horrible ocurre en la historia. Y es que con el tiempo esta palabra sufre transiciones y pasa de ser el grupo al que Jesús llama, el cuerpo al que Jesús reúne, a tener un significado de una localidad específica. Pasa de un grupo con una idea y una visión y una misión a ser un lugar en una calle con un número. Pasa de una idea central de la resurrección de Jesús a ser una idea de una institución bien organizada. Y este es el producto, en parte por un mal entendimiento de ese término que hablamos de la iglesia. Esta pequeña palabra eclesía, a lo largo de los años va cambiando un poco el uso y con la influencia alemana incluso afecta más la lingüística y comienza a haber una traducción de la Biblia que comienza a hablar de la palabra iglesia como el templo. Ya no se traducía como el grupo o la asamblea de gente o los llamados. Ahora cada vez que se escribía en griego la iglesia lo traducían
traducían el templo, o sea, el lugar específico, el edificio. Eso es la iglesia. Y esta influencia la tenemos durante muchos años y comenzamos a hablar de la iglesia como es la casa del Señor, es la casa de Dios y nos vamos a reunir, qué bueno estar en la casa de Dios. Y nosotros hemos ido cultivando aún y hemos heredado también esta forma a veces de pensar de la iglesia. Y esto sucede todo muy temprano en la historia, del tercer siglo. Empezamos a tener esta transición en esta palabra. Y rápidamente dejamos de pensar en el grupo con una visión animada. El grupo que Jesús llamó, tío. Que cuando Jesús resucita, los reúne. Y este grupo está súper emocionado, súper animado. Se quieren comer el mundo. Y pasamos de ahí a ver una dirección con un título, una calle específica, un lugar específico. Primera iglesia bautista del no sé qué. Segunda iglesia bautista del no sé qué, iglesia C29, iglesia no sé cuánto. Y empezamos a tener iglesias institucionalizadas por todos lados. Y sin darnos cuenta, a veces vamos deslizándonos. Sin darnos cuenta nos deslizamos en el significado y vamos perdiendo la esencia del mensaje y de lo que la iglesia debe ser. Es una palabra simple, pero que nos ha afectado mucho a través de los siglos. Y sabemos que nos afecta porque cuando la iglesia en la historia pasa a ser el templo, sobre todo comienza en Alemania en la historia, vemos que como hay una institución y un lugar, un templo físico, hay alguien que dirige el templo. Y el que controla el templo, controla la escritura. Y el que controla la escritura, controla a la gente. Y el que controla a la gente, controla el gobierno. Y los años suceden y pasan los años en Europa. Y vemos la influencia de la iglesia como institución. Ya tener no solo un poder espiritual, sino meterse en el ámbito político y ser los dueños del país. De modo que España mismo sufrió esto de que era casi imposible tomar decisiones si no había una aprobación de la Iglesia Católica, que regía también en nuestro país. Esto fue el efecto simplemente del cambio de una palabra, de la transición de una palabra. Pero entonces algo en la historia sucede que es increíble. Aparece un hombre belga, se llamaba William Tyndale, y muchos seguramente conocen a este hombre. Al final 1495, algo así. Él aparece y él tiene dotes para las lenguas. Y él va a estudiar a Oxford, en Inglaterra, y cuando va a estudiar a Oxford se dedica a la lingüística y aprende un montón de idiomas, y entre ellos tiene intereses en los idiomas como hebreo, griego. Y él llega a la convicción, después de un tiempo, de que hay que darle la escritura, la Biblia, a la gente. Porque hasta entonces solamente la jerarquía eclesiástica tenía acceso. Y esto lo vivimos aquí en España muchísimo tiempo. O sea, yo de niño recuerdo ir a la iglesia. Mi mamá era muy, muy practicante, católica al principio, y íbamos a la iglesia. Y yo tenía que comerme la misa en latín, sin tener ni idea en latín, pero llegó esa jerarquía, de modo que íbamos y nos sentábamos. Yo recuerdo decir a mi mamá, yo no entiendo absolutamente nada de lo que está hablando aquí. ¿Esto qué es? Era la iglesia en latín. Es en latín. ¿Y de qué me sirve el latín? No sé latín. ¿Qué está diciendo este hombre? Pero nosotros sufrimos y fuimos parte de esa generación, de esa historia. Hoy, gracias a Dios, ya no es así. Pues William Tyndale, él aparece y dice, ¿sabes qué? Tío, la iglesia está controlando la escritura, y al controlar la escritura controla los lugares de templo, controla a la gente, y esto no puede ser. La gente tiene que conocer y tiene que poder tener una copia de las escrituras. Y él se dedica a la traducción del hebreo, la traducción del griego, y él comienza a traducir la Biblia al inglés. Y acaba teniendo que ir hasta Alemania, porque lo estaban casi persiguiendo, porque esto a la iglesia establecida le parecía una barbaridad. ¿Cómo es posible que este hombre quiera darle la escritura a un pueblo que no conoce, a un pueblo que no sabría interpretar la Biblia? Esto es un problema. Además, a la iglesia institucionalizada nos crea un gran problema, porque muchas de las cosas que hacemos no necesariamente están ahí en las escrituras. Entonces, lo mejor para controlar a la gente era mantener el control de las escrituras. William Tyndale iba en contra de esto. Y él comienza a traducir desde el griego,
desde el hebreo, y empieza a traducir la Biblia al inglés. Y lo comienzan a perseguir y él tuvo que salir y huir y se fue a Alemania. Plan de Dios, se fue a Alemania. Y ahí continúa con su traducción. Y él termina su traducción y va a la imprenta de Gutenberg. Y ahí salen las primeras Biblias impresas que conocemos. ¡Wow! Este hombre era decidido, pero decidido en lo que quería hacer. Él lo tenía clarísimo. De hecho, estas Biblias no se imprimieron muchas copias, pero bueno, en relación... En este entonces en Europa se calculaba que habían unos 30.000, en Europa, unos 30.000 libros escritos. Entonces se imprimieron unas 100 y pico, 200 copias de la Biblia, que en relación porcentualmente era un número bastante alto. Además era la primera vez que alguien podía tener una Biblia impresa en la mano. Por esto lo persiguieron. Y un amigo suyo, todo el mundo tiene un Judas, un amigo suyo cercano le traicionó. Y él tiene que salir huyendo, pero lo apresan de todos modos, le azotan, le juzgan de hereje, lo cuelgan y luego queman su cuerpo. A alguien que dijo lo siguiente: si Dios me salva de esta, haré que el joven labrador conozca más de las Escrituras que vosotros, le decía a la iglesia. Estoy tan empeñado, tan deseando que la gente conozca la Biblia y la verdad de la Biblia, que si yo me libro de todas estas, vais a tener una guerra continua conmigo. Y la iglesia dijo: de eso nada. Y por eso lo apresan, lo juzgan y lo queman. De esas pocas Biblias, una se vendió en Nueva York en el año 87. 600 millones es lo que costó. Si tienes interés, la próxima semana vamos a tener una ahí en la información. Si te interesa, resérvala ya porque se va a ir rápido. Pero este hombre, lo que me gusta de su historia es que es totalmente contraria a la creación de la iglesia, la reacción de la iglesia institucionalizada, porque Jesús crea un movimiento de gente, llama a un grupo de gente, y lo veremos dentro de un momento, que van a salir a hablar de la resurrección, van a compartir el mensaje y les da la misión de tenéis que ir a predicar el evangelio y tenéis que... Esta es la misión. William Tyndale va en esa línea, él dice, esta es la escritura, la gente tiene que conocer lo que Jesús ha hecho, quién es Jesús, la palabra, y él quiere que esto le llegue a la gente en su mano. Y es la iglesia jerárquica, institucionalizada, la que dice, jamás te vamos a permitir esto. Pero un momento, la iglesia que comenzó Jesús, esa era su misión, esparcir, ir, predicar el evangelio. ¿Cómo es posible que ahora tenemos una iglesia que impide que William Tyndale precisamente le dé el mensaje a la gente que Jesús ha dicho, dadles el mensaje? Es una contradicción. Pero todo tiene que ver con la evolución de una palabra, de lo que Jesús tenía en mente cuando crea la iglesia, y cuando el hombre coge la iglesia y la institucionaliza y dice, aquí me voy a marcar yo. Y la iglesia no es la gente, la iglesia es este templo. Y en este templo yo soy el jefe y yo digo lo que va. Y en este templo vosotros os sometéis. Pasaron años y se confundió tanto la terminología. Pero me interesa muchísimo la vida de este hombre, cómo él se enfrentó. Y al final, la persona que intentó llevar el evangelio, la iglesia le dice, tú eres un hereje. ¿Qué? ¿Pero qué esperas? A Jesús le pasó lo mismo. Jesús vino a mostrar quién era el Padre. Y a Jesús le dijeron, tú eres hijo del diablo, tío. Ese es tu padre. La vida da tantas vueltas. Pero lo que de verdad volvió loco a la iglesia, y por eso persiguieron tanto a Tyndale, es que cuando él traduce la Biblia al griego, cada vez que salía la palabra eclesia, él escribía congregación, gente. Y a la iglesia institucionalizada decía, tío, pero un momento, templo, edificio, gobierno. No.
cuando se traduce desde el griego y Jesús reúne a su gente y Él comienza la iglesia. Cada vez que le sale la palabra iglesia o eclesía es la gente que ha creído, aquellos a los que Dios ha llamado, aquellos a los que ha entregado una misión. Y esto la iglesia no podía soportarlo y por eso lo persiguieron y por eso lo mataron. Pero Jesús confirma esto. Porque Jesús un día está reunido con sus discípulos y Él hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y uno empieza a decir, pues la gente dice que tú eres Juan el Bautista. O tú dices, tú eres Elías. Hay gente que dice que tú eres seguramente Jeremías. Y él mira a Pedro directamente. Oye, ¿y tú? ¿Tú quién dices que soy yo? Seguramente hay una pausa, un silencio. ¿Tú quién dices que soy yo? Y Pedro contesta. Una contestación que conocemos de memoria. Mira lo que dice. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro y continúa el texto. Aquí dice Jesús como respuesta, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Pedro, le dice Jesús, porque en esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esto tú lo sabes solo porque mi Padre te lo acaba de revelar. Qué suerte has tenido, Pedro. Y continúa el texto diciendo lo siguiente. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús. Mi eclesía. Sobre esta piedra, sobre esta fe, voy a empezar a llamar a mi gente. Voy a traer a mi grupo. Voy a empezar a llamar a la gente a esta coinonía, a este encuentro, a esta visión, a este movimiento que voy a comenzar. Algunos piensan que Pedro es esa piedra. No es eso lo que Jesús está diciendo. Es la declaración que tú has hecho, Pedro, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esa declaración, ese fundamento que yo voy a edificar. No es sobre tu nombre, Pedro. Tú eres un chaval, bueno, tú eres buena gente, pero no es para tanto. Pero lo que tú has dicho, la afirmación que has dicho, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración, yo, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Bueno, pero nosotros os daré un papel, os daré una función, os diré qué hacer, os invitaré a ser parte de... Pero yo voy a edificar la iglesia, Jesús dice. Y dice, y las puertas de la muerte, el reino de la muerte, no van a poder prevalecer contra ella. No importa cuántos mueran, no importa el costo. Este movimiento, esta iglesia, este grupo que yo voy a llamar, no un edificio. Yo voy a edificar a este grupo. Y van a tener una fuerza, un impacto. Este grupo va a cambiar el mundo. Este grupo va a arrasar. Van a hacer historia. Vais a ser parte de algo que, jamás habíais soñado. Sin embargo, os estoy invitando a ser parte de esto. Y voy a llamaros. Vais a ser un grupo tan selecto. Edificaré mi iglesia. Y aunque gente muera, aunque vosotros muráis, aunque otros mueran, da igual porque la iglesia seguirá adelante. Aunque uno se desanime, la iglesia seguirá adelante. Aunque la iglesia, y Jesús sabía, dentro de 250 años comience a institucionalizarse y se haga una institución jerárquica, aún así, la iglesia que yo voy a fundar, que es un grupo de gente, un movimiento que tiene una fe en común, que saben que he resucitado, esa iglesia va a seguir adelante. Sí, ellos montarán grandes templos y harán un montón de cosas, pero el movimiento que voy a crear, nada va a pararlo. Sí, habrá un William Tyndale, intentarán pararlo y la iglesia seguirá. Y la Biblia se imprimirá. Y la gente tendrá la copia en sus manos. Y la iglesia seguirá adelante. ¿Por qué? Porque si la estuvieras edificando tú, Pedro, seguramente tendríamos un problema. Pero la voy a edificar yo.
y no hay nadie ni nada que la vaya a poder parar. Y poco después de esto, Jesús muere, Jesús resucita. Y durante 40 días está Él apareciendo a sus seguidores y a un montón de gente. Y después de 40 días Él los reúne para dar una especie de instrucciones finales, porque está a punto de irse al cielo y está a punto de dar las instrucciones finales. Y Hechos nos relata una versión de esto. Y Jesús ahí predice básicamente el comienzo de la iglesia. Mira lo que dice Hechos. Dice, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Claro, ellos han estado esperando un Mesías que viniese a salvarles. Pero el Mesías ha estado 3 años con Él. Y ellos no vieron como que el Mesías tuviese la energía. O sea, esperaban un líder, un caudillo, alguien que se levantara con armas para conquistar y suprimir las fuerzas del Imperio Romano. Y esto no había pasado. Por eso cuando Jesús muere, ellos se desaniman y se van. Pero cuando Jesús resucita, ellos vuelven. Y ahora piensan, esta es una nueva etapa, esto ya es una pasada. O sea, tenemos un rey resucitado, ¿quién va a parar esto? Y ahora, Señor, cuando vas a restablecer el reino, es ahora cuando vamos a coger las armas, es ahora cuando vamos a imponernos sobre el gobierno romano. Y Jesús contesta esto y dice lo siguiente: no os toca a vosotros conocer la hora, ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, dice Jesús. Calmaos, tranquilos, hay un plan, continúa el texto. Pero diré algo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces recibiréis poder. Y entonces seréis mis testigos. Y esto va a suceder. Yo me iré, pero el Espíritu Santo va a venir. Y cuando venga sobre vosotros, vais a recibir la fuerza para ser testigos. Y vais a ser testigos en Jerusalén. Y ellos están: amén, bien, estamos contigo, Jesús. Sí, pero hay más aún. Vais a ser testigos también en Judea. Bien, Jesús, estamos contigo. A Judea vamos a ir también a predicar. Sí, iremos allí, les diremos a la gente. Sí, pero además, ¿sabes qué? Vais a ser testigos en Samaria. ¿Samaria? ¿Tenemos que ir a Samaria? ¿De verdad? Son samaritanos y los judíos y los samaritanos no nos llevamos muy bien. ¿Por qué tenemos que ir allí? ¿Sabes qué? Vamos a pasar de Samaria, vamos al resto del sitio. No, vais a ir a Samaria también. Vais a tener el poder así. Además, no solo eso. Vais a ir hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Y me supongo que en la mente de ellos, los confines de la tierra estaban cerca de los límites del Imperio Romano. Porque lo que ellos conocían como el mundo conocido era el Imperio Romano. A lo mejor un poquitito más que eso, pero no tanto más. Vamos a ser testigos. Me estás diciendo todo esto, Jesús, está bien, pero vamos a ir por fuera del Imperio Romano, porque estás hablando de ir hasta los confines de la tierra. ¿De verdad vamos a hacer algo así? No tenían ni idea del impacto que este grupo pequeño de gente iban a tener. Pero han pasado 2000 años. Y tú estás aquí sentado. Tú eres la evidencia. Tú eres la evidencia de que lo que Jesús creó en su momento era una iglesia viva, dinámica, fuerte, inspirada, energética, llena del Espíritu Santo. Y recibieron ese poder y extendieron ese mensaje y fueron por toda la tierra. Y aquí estás tú en Barcelona, escuchando el mensaje que ellos escucharon 2000 años atrás. Y este grupo dice: ¿qué tenemos que hacer para el Espíritu Santo que venga? Yo no sé. Y ellos van y comienzan a orar. Jesús se ha ido. Y 10 días más tarde, en una fecha donde había una festividad, Pentecostés, resulta que gente venía de todos lados. Los judíos venían de todos lados a celebrar. De todas las regiones del imperio venían a Jerusalén porque tenían que celebrar en ese momento el día de Pentecostés. Y empiezan a venir de primera generación.
Segunda generación, como todo el mundo va llegando ahí. Y ellos están orando. Y dicen Hechos que de repente algo sucede. Dice la Escritura que cuando están ellos orando, el Espíritu Santo cae en el lugar donde ellos están. Y comienzan a hablar. A nosotros nos gusta, depende de qué grupo te asimilas, podemos decir, empiezan a hablar otras lenguas. Y los pentecostales hacen, ahí va. Si fuéramos bautistas diríamos, comienzan a hablar otros idiomas. Y los bautistas, por ahí esa es la línea. No te equivoques. La cosa es que viene una capacitación del cielo que trajo el Espíritu Santo. Y la introdujo en los creyentes que estaban orando. De modo que cuando ellos comienzan a hablar, empiezan a hablar un idioma que no necesariamente era conocido para ellos. Una capacitación especial de Dios. Para un momento crucial en la historia. Porque habían venido de muchas regiones y hablaban diversas lenguas distintas. Y ellos comienzan a hablar en estos lenguajes. Y la gente que está allí se queda alucinando y dicen, ¿ese Galileo está hablando en mi lenguaje natal? ¿Cómo es posible? Y quizá ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Pero la Escritura da la referencia de que lo que están haciendo es hablando del señorío de Jesús. Están hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Y todos los que están ahí de diferentes regiones del mundo están escuchando el Evangelio predicado en sus lenguas nativas. Esto es increíble. Y están escuchando de Jesús, la resurrección. Entonces Pedro se levanta y dice, voy a predicar un sermoncito de nada. Y se levanta el hombre y comienza a predicar su primer sermón. Todo el mundo está escuchando atónito pensando, ¿cómo es posible que esta gente hable nuestro lenguaje? Están hablando de este Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y Pedro, el que antes delante de una quinceañera se había cobardado cuando se acercó a la quinceañera, le dijo, tú estabas con Jesús, el que van a crucificar ahora, ¿no? Y él, no, yo no. Y estuvo incluso maldiciendo a Jesús. En este momento, ese poder del Espíritu Santo del que habla de ser testigo está sobre él. Y él se levanta delante de miles de personas, porque 3.000 hombres son añadidos a la iglesia en ese día, 3.000. Él se levanta, comienza a hablar, a predicar. Y él dice lo siguiente: pueblo de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien lo sabéis. Continúa el texto. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Vosotros lo matasteis, clavándolo en la cruz. Escucha, hay que tener las cosas muy claras para saber que Jesús acaba de morir clavado en una cruz, y lo ha hecho el gobierno romano y lo han hecho los líderes religiosos, para levantarte solamente 40 días más tarde. Esto está fresquito en la mente de la gente todavía, ¿eh? Acaba de pasar solo un par de semanas atrás, y levantarte delante de esos mismos hombres que llevaron a Jesús a la cruz y tienen el poder de hacer lo mismo contigo, y levantarte públicamente y decirle, ¿sabes qué? Vosotros lo matasteis. Si no te puedes dar cuenta de que hay un antes y un después en la vida de Pedro, no sé cómo puedo transmitirlo. De un cobarde que huye a uno que va de sobrado.
vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Y él continúa diciendo lo siguiente: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Continúa el texto. A este Jesús Dios lo resucitó. Y ahora dice: y de ello nosotros somos testigos. Podríamos hablar de las enseñanzas que Jesús nos dio cuando estábamos en el monte, en la hoguera, cuando nos contó la historia del buen samaritano, lo que sea, cuando nos contó la historia del hijo pródigo. Podríamos estar hablando de cuando Jesús habla de ir una milla extra, de amar a tu enemigo. Y todo esto estaría bien. Pero en esta oportunidad que le habla a 3,000 personas, el tema no es lo que Jesús ha enseñado. El tema es lo que Jesús ha hecho. No es lo bueno que eran las enseñanzas de Jesús. Es el hecho de que Jesús había muerto y ahora ha resucitado. Y ellos dicen: lo hemos visto, somos testigos de esto. Y esto es importante si estás considerando a lo mejor ser cristiano, porque no estamos hablando de una serie de enseñanzas. Y sobre todo por lo siguiente, fíjate, el cristianismo no es abrazar una creencia, sino abrazar la realidad de un evento. Jesús resucitó y eso transformó al mundo y eso transformó a sus discípulos y eso dio la energía a una iglesia en movimiento y creó una iglesia en movimiento. El cristianismo no era simplemente una enseñanza de las cosas que Jesús dijo y las que enseñó. Vamos a recopilarlas y esto es el cristianismo. No. Es mucho más que eso. Somos testigos de la resurrección de Jesús, dice él. ¿Qué podemos hacer con algo así? ¿A qué distancia estamos de una iglesia como la del primer siglo? En el primer siglo hay conmoción, hay electricidad en las calles. Los cristianos están saliendo a las calles y no hablan de otra cosa, tío. No se les ocurre hablar sino de: tío, Jesús ha resucitado, tío. Y vas al bar, Jesús ha resucitado. Y vas a la escuela y la clase se ha parado, Jesús ha resucitado. Y vas a hacer tu guardia en el trabajo y te está diciendo el compañero: dicen que Jesús ha resucitado. Y la conmoción está ahí, la energía está ahí, el movimiento está ahí, la gente habla de esto. Algo había cambiado totalmente en la cara de la iglesia. La iglesia no es el lugar. La iglesia eres tú. Pero examínate a ti mismo. ¿Te consideras igual que la iglesia del primer siglo? ¿Eres muy distinto? Como dije antes, tener una camiseta no es suficiente. Más adelante, en el texto, habla de que esta promesa del Espíritu Santo, dice Jesús, no es solo para vosotros, es para vosotros y para vuestros hijos y los hijos y los hijos y los que están lejos. Lejos como tú y yo, estábamos muy lejos. Estábamos a 2000 años de distancia, muchas generaciones por medio. Y Él dice, esta promesa es para ustedes también. Y esta promesa es para todos aquellos a los que Jesús llame y atraiga a sí mismo, porque Él sigue recopilando a la gente, sigue atrayendo a la gente a este cuerpo que es la iglesia, a esta vida, a este movimiento. No al domingo, no a la música, no a la predicación, La iglesia era una entidad, era algo que tenía vida.
Pedro acaba su sermón y 3.000 caen al suelo, y 3.000 hombres básicamente caen al suelo diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro no les dice, es sábado, mañana a las 10 hay culto. No, ellos no entendían ese concepto porque no existía como tal. Ese concepto lo hemos creado nosotros. Pero dice, arrepentíos. Eso es lo que tenéis que hacer, arrepentíos. Bautizaos. Añadíos al grupo. Jesús sigue levantando el grupo. Jesús sigue atrayendo a la gente. Y Jesús sigue interesado en una iglesia en movimiento. No le preocupa tanto el estilo de la alabanza. Si hay piano, si hay órgano, si es a capela. Era la energía, era la vida que traía el Espíritu Santo mismo. Y a través de la historia, gracias a Dios, siempre ha habido un remanente de gente que ha entendido esto. Y siempre han habido misioneros que dejan su lugar, lo conocido, su familia, su entorno, sus amistades para cruzar océanos, ciudades, países enteros, al otro lado del mundo, ir allá, a compartir el mismo mensaje. Que Jesús sigue llamando a la gente a una relación personal, que sigue interesado en levantar y que el movimiento siga. Él dijo, edificaré mi iglesia y nada lo va a parar, y seguirá siendo así. Gente que ha dicho, no estoy interesado en una jerarquía, estoy interesado en un evangelio, tío. Y yo creo que vosotros entendéis esto. Que no tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con lugares de culto, ni estilos para nada. Es Jesús lo que nos une. Es su resurrección, la razón por la que estamos aquí. Así que no sé qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en la iglesia. Y espero que no sea, el domingo tengo que ir, porque me toca lo que sea, hacer lo que sea. Quizá alguno aprovecha esto como avanzadilla y piensa, genial, pues sí, si esto no era de iglesia y entonces no tenemos que ir los domingos, al menos todos, con que vaya de vez en cuando ya es suficiente. Escucha, nada más lejos de la realidad de lo que Jesús vino a hacer. Aunque es más cómoda esa posición. Pero Jesús crea un grupo con dos características principales. Una, dice que se amaban entre ellos. Y la segunda, dice el texto, que los que venían a Jesús tenían todo en común. Bueno, define todo. Todo no será todo. Y aquí es donde los pastores como yo nos levantamos para que la iglesia no se asuste, ¿eh? Nos levantamos. La iglesia, dice el texto, que vendían las cosas que tenían y las traían a los pies de los discípulos para las necesidades de los demás, para el ministerio de la iglesia. Y los pastores como yo diríamos, esto es muy duro, algunos se me van a enfadar, vamos a arreglarlo. Y decimos, bueno, gracias a Dios, Dios no nos está pidiendo esto hoy. ¿Y por qué no? Juan Miguel, frena. Te estás metiendo en un terreno peligroso. Bueno, pues entonces quédate con tu idea de la iglesia y ven el domingo y haz eso. Pero la iglesia del primer siglo era una iglesia apasionada, entregada a lo que creían, y su vida, y por eso morían, eran perseguidos y morían siguiendo a Jesús, porque tenían pasión y entrega, porque ellos habían visto a Jesús resucitado. Decían, de esta no nos libramos,
esta es la vía, esta es la única forma, este es el único que nos puede salvar, esta es la única solución para el mundo entero. Ellos lo entendían perfectamente y se vendían a la idea y se vendían a la resurrección de Jesús. Pero nosotros a esta distancia decimos, no, la cultura es muy distinta, el entorno es muy distinto, las palabras muy distintas, empezamos a adornar todo. Y entonces acabamos no con la eclesía del primer siglo, sino con la iglesia a partir del siglo III. Una iglesia organizada, institucionalizada, que tiene una mesa directiva, 4 diáconos, 3 ancianos, 8 que recogen la ofrenda, la cafetería, el no sé qué, y venimos y montamos todo y se ve súper bonito. Chapo. Pero a mucha distancia de la iglesia del primer siglo. A mucha distancia de la iglesia que Jesús comenzó. A mucha distancia de lo que la iglesia debe ser. Como dije al principio, mi intención es simplemente molestar un poco tu mente, animarte a repensar la iglesia. Porque es posible tener y mantener muchas de estas cosas. Pero si fuera mano a mano con la pasión que nos debe caracterizar. Pero hemos dejado la pasión por el Evangelio de lado y hemos entrado en las formas, las rutinas, las organizaciones. Y la pasión no está. Solo queda una pegatina en el coche con forma de pez. Y si alguien te pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, tengo la pegatina. Pero ¿tú entiendes lo que es ser la iglesia? Donde dice que la iglesia, escucha, la iglesia del primer siglo dice, nadie tenía necesidad de nada. ¿Cómo es posible que tenemos las comodidades que tenemos hoy? Y estamos tan distantes de la iglesia del primer siglo. Porque en nuestras iglesias preciosas, la gente tiene necesidad. ¿Qué es la iglesia para ti? Decídelo y sigue el rumbo.